Bueno, ya no hace falta que me presente. Me llamo María Vega, soy psicóloga y estoy especializada en neuropsicología clínica. La parte de neuropsicología clínica, que a veces es más desconocida, es la parte de la psicología que se encarga de estudiar un poco el funcionamiento del cerebro y qué cosas de la vida diaria pueden ser algún tipo de problema a la parte del desarrollo neurológico, donde hay algún tipo de déficit en la parte más cognitiva. Por ejemplo, en mi práctica clínica en neuropsicología yo trabajo tanto con menores que tienen SK como con adultos también que tienen algún tipo de problema a nivel cognitivo, pues ya sean adultos o un deterioro cognitivo importante, o una demencia, o un daño cerebral, o también un TDAH, problemas de aprendizaje, dislexia o discalculia. Entonces, la idea de la presentación de hoy, he retomado algunas de las diapositivas de la presentación que hicimos en verano, ¿vale? Porque estoy segura de que hay gente nueva que no la pudo ver, para explicar otra vez un poco las bases de los déficits cognitivos que van asociados con el SK y luego hacer un poquito más de hincapié en el tema del TDAH y la patología más de atención, que está ahí un poco más activa desde la charla que dio Paloma hace unas semanas del TDAH en niños. Igualmente, ya os digo, la charla va a ser más cortita para que la idea es que cualquier pregunta que tengáis la podéis consultar. Igualmente tenéis el email, por si tenéis cualquier duda para que podáis contactarme por email y bueno, Nacho y Benjamín os pueden dar mi móvil sin problema. Entonces, para empezar un poco, sí que me gustaría enmarcar cuando hablamos de funciones cognitivas, ¿qué son? Nosotros la idea de hoy es centrarnos en atención, en memoria y en funciones ejecutivas, pero hay más cosas. Tenemos la parte del lenguaje, tenemos la parte de praxias, ¿vale? Que es más la parte de coordinación manual, la parte de psicomotricidad, las personas que son hábiles haciendo cosas con las manos, que se orientan bien en el espacio, todo lo que es la coordinación mano-ojo, ese tipo de cosas son las praxias. El tema de las noxias, que es la capacidad de percibir objetos a través de los estímulos, a través de los sentidos, el lenguaje, ¿vale? Y la orientación. Con orientación es orientación temporal, saber qué día, qué mes, qué año, qué día del mes es hoy, saber también cómo me llamo y saber dónde estoy, ¿vale? Hay más funciones cognitivas. Prestando atención a las que a nosotros nos interesan, vamos a empezar por atención. Cuando hablamos de atención, vamos a quitar esto de aquí. Cuando hablamos de atención, hay muchos tipos de atención. Tenemos desde la atención del estar consciente y estar inconsciente, eso ya es un estado mínimo de alerta, esa atención, a los niveles más altos de atención, que es más alto es la atención dividida, que más o menos todos la conocemos, que es hacer dos cosas a la vez. Entre medias, hay muchos tipos de niveles de atención, desde el más bajito, que es el estar consciente, hasta el más alto, que es la atención dividida. La atención es la capacidad de fijar en un estímulo durante un determinado tiempo, también es la capacidad de prestar atención a unos detalles que son importantes e inhibir los que no son importantes, la capacidad de estar haciendo una tarea y concentrarme, de, por ejemplo, la capacidad de vigilancia, es decir, si yo, por ejemplo, estoy esperando, ¿cómo deciros? Si a lo mejor, por ejemplo, estoy en un semáforo y estoy esperando a que el semáforo se ponga en verde, esa capacidad de vigilancia, de estar concentrada, por así decirlo, mirando el semáforo hasta que el semáforo cambie de color, eso también es un proceso atencional. Y luego, por ejemplo, también serviría como proceso atencional el estoy trabajando, me llaman por teléfono y cuando vuelvo de hablar por teléfono soy capaz de seguir con lo que estaba haciendo y no me he quedado perdido en el camino, ¿vale? Entonces, tenemos muchos tipos de atención. Como decía, el más sencillo es el estar consciente o no estar consciente y el más alto es la atención dividida. Aparece por aquí una cosa que es la velocidad de procesamiento. La velocidad de procesamiento es el tiempo que una persona tarda en procesar la información. Es decir, si soy una persona que tarda en comprender las cosas, si soy una persona que cuando tiene que resolver un problema tarda mucho, no porque le cueste decidirse, sino porque tarda mucho pensar y elaborar las ideas. Una persona que le cuesta reaccionar a los estímulos. Tenemos el mismo ejemplo con el tema del coche. Una persona que se pone en verde y es la típica persona que cuando está le tienen que pitar porque le cuesta mucho darse cuenta de que tiene que pisar embrague o arrancar. Entonces, tenemos también esa parte de velocidad dentro de la parte de atención. Aparte de atención, nos encontramos memoria. La memoria, más o menos todos tenemos una mayor idea de qué consiste. La memoria la dividimos, como la sociedad conoce, en memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo es la capacidad de retener información durante un periodo de tiempo muy limitado y una cantidad de información muy limitada. Esa memoria a corto plazo puede ser o verbal o visoespacial. Verbal, yo te digo un número de teléfono, no tengo dónde apuntarlo,
te tienes que acordar, pero de ahora para dentro de 5 minutos. Visoespacial es dejo el móvil en el salón, voy al baño y cuando vuelva del baño saber dónde he dejado el móvil de información durante muy poquito tiempo, ¿vale? Hay veces que esa información durante muy poquito tiempo se consolida y ya perdura en nuestro cerebro durante más tiempo, que sería la memoria a largo plazo. Cuando hablamos de memoria a largo plazo son los conocimientos que uno pueda tener, lo que ha aprendido en el colegio, en la carrera, los conocimientos que tengamos sobre el mundo, la cantidad de palabras que no sabemos es memoria a largo plazo. Y esa memoria a largo plazo se divide también en dos tipos, una memoria declarativa y una memoria procedimental. La diferencia es que la declarativa es a la memoria a la que yo puedo acceder de manera consciente. Por ejemplo, si me preguntan a qué temperatura hierve el agua, soy capaz de recordar que hierve a 100 grados, pero yo hago ese esfuerzo de recordar. La memoria procedimental es una memoria automática. Por ejemplo, volvemos al tema del coche, cuando uno aprende a conducir llega un momento en el que ya no se da cuenta si pone embrague, marcha, y es más, si se lo tengo que explicar a alguien, a lo mejor hasta me tengo que sentar yo en el coche porque me cuesta un poco explicarlo si no lo hago, porque ya he aprendido a hacerlo de manera automática y ya no tengo que recordar. Yo cuando conduzco ya no digo, uy, ahora primera, ahora embrague, no, directamente me sale solo y es por esa memoria a largo plazo de manera automática, de manera procedimental. Y por otro lado, encontramos las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas sí que es cierto que son menos conocidas por la sociedad, sobre todo el término de función ejecutiva. La función ejecutiva se considera un pensamiento o una capacidad de razonamiento superior. Se ha visto que es lo que principalmente nos diferencia de los animales, aparte de las funciones cognitivas que podemos tener, las funciones ejecutivas es la principal diferencia. Estas funciones que incluyen? Incluyen funciones motivacionales, incluyen funciones emocionales, incluyen funciones cognitivas. La capacidad que yo pueda tener de estar motivada a una tarea, de tener ganas de salir a la calle, de tener iniciativa para hacer algo, esa parte es una parte motivacional de las funciones ejecutivas. La regulación que yo pueda tener a nivel emocional, si soy una persona muy desinhibida a nivel emocional, si soy una persona que tiene unos cambios de emociones muy grandes, que le cuesta mucho gestionar esa emoción, tenemos también esa parte de las funciones ejecutivas. Y por último, la cognición. Dentro de la cognición, las funciones ejecutivas se encargan mucho de lo que decía, de ese razonamiento superior. La lógica es de funciones ejecutivas, funciones más complejas como la planificación, la organización, la inhibición, la adaptación de la conducta a un determinado contexto, la estimación temporal de cuánto tiempo voy a tardar a hacer algo. Eso ya es un nivel plus que son de las funciones ejecutivas. También dentro de las funciones ejecutivas encontramos la conducta social, ¿vale? La conducta social estaríamos hablando de una teoría en psicología, que es la teoría de la mente, que es saber entender qué le pasa a la persona de enfrente, ¿no? Que es una de las cosas que a veces en ese caso a veces cuesta por ese problema a la hora de reconocer las expresiones faciales. Pues la teoría de la mente es ser capaz de entender qué le está pasando a la otra persona y ponernos, no es la empatía, porque la empatía sería ponerme en el lugar del otro, sino poder anticipar, pues por ejemplo, si está triste, no va a tener ganas ni de salir de fiesta, no va a tener ganas de hacer esto y poder ponerme en la mente del otro. Entonces, las funciones ejecutivas es la parte más compleja. Encontramos que aquellas personas, por ejemplo, en nuestra vida que no tienen funciones ejecutivas son los niños. Los niños muchas veces les cuesta entender lo que le pasa al enfrente, están desinhibidos, no se planifican bien, no se regulan bien, e incluso en la adolescencia, que es la etapa en la que las funciones ejecutivas cobran un mayor desarrollo, porque a nivel de poda sináptica, de desarrollo neuronal, se va desarrollando más esa área cerebral, las funciones ejecutivas lo que hacen es empezar a regular en el adolescente esos problemas de conducta. Nos encontramos adolescentes, sí. Uy. Vale, nada. Entonces, esa parte de la adolescencia es cuando empezamos a desarrollar las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas tienen un tiempo de desarrollo desde la adolescencia hasta los 25 años más o menos. También es cierto que las demandas que yo pueda tener durante mi vida hacen que desarrolle más o menos las funciones ejecutivas. Si yo vivo en una casa donde todo se me da organizado, donde no tengo que planificar nada, no voy a desarrollar mi capacidad de planificación. Entonces, también se ha visto que el entorno en el que uno crece influye mucho en el desarrollo cognitivo que pueda tener, especialmente en las funciones ejecutivas. Entonces, todo esto, ¿dónde está? En el cerebro. Nosotros nos encontramos, el cerebro lo dividimos en 4 partes, una parte frontal, que es más la parte de la frente, la parte temporal, que es la de encima de las orejas, la parte parietal, que es la tapa de la cabeza, y el occipital, que es justo la que está encima de la nuca. La parte más
no más importante, pero más potente en el ser humano, encontraríamos que es toda la parte del lóbulo frontal, donde encontramos la atención, las funciones ejecutivas, la memoria y la coordinación en el movimiento. Por ejemplo, una de las frases típicas que nosotros usamos es no tener dos dedos de frente, no tener dos dedos de frente, justo donde se encuentra el frontal, es para aquellas personas que tienen, pues eso, esa falta de capacidad de planificación, son personas desinhibidas, son personas que no reflexionan lo que hacen, las consecuencias que pueda tener lo que hacen, ¿vale? A nivel de los lóbulos temporales, tenemos también la memoria, el lenguaje y la audición. Todo lo que recibimos a nivel auditivo se procesa en los lóbulos temporales. Y en la parte del parietal, bueno, pues tenemos el movimiento, el tacto y en el occipital la visión. Entonces, teniendo este esquema, ¿cómo es el perfil cognitivo en una persona con SK? A nivel neurológico, a nivel de desarrollo neuroanatómico, nos encontramos que hay un mayor volumen en el lóbulo occipital, es decir, las áreas de la visión están mucho más desarrolladas. Pero en cambio, nos encontramos un menor volumen en el lóbulo frontal y en el lóbulo temporal. Hay menos masa cerebral y una menor conectividad y redes neuronales, justo en las áreas de atención, funciones ejecutivas, memoria, emoción, cognición social. Y esto se traduce en una serie de alteraciones cognitivas, que es un poco el perfil que suelen tener la mayoría de las personas con SK. Y es que a nivel verbal suelen presentar dificultades en comprensión verbal, en aritmética, en lectoescritura. Hay principalmente dificultades en la memoria a corto plazo verbal, más que visoespacial. A nivel de las funciones ejecutivas hay problemas de desinhibición, dificultades sociales, como comentábamos antes, del poder entender un poco qué es lo que le pasa a la otra persona, pero esa dificultad en ocasiones para descifrar un poco las expresiones faciales, dificultades en planificación, dificultades en atención, velocidad de procesamiento, suele haber una velocidad de procesamiento más baja y una lentitud mayor en hacer las cosas. A nivel de psicomotricidad, bueno, pues hay en este perfil general en el que estamos hablando, siempre de todo general, hay una menor habilidad a nivel de psicomotricidad fina y a nivel de psicomotricidad gruesa, es decir, no sería una persona muy habilidosa. Y por último, la inteligencia sí que está en la media, que es una de las cosas que a veces preocupa mucho a las personas con SK. La inteligencia está en la media. Otra cosa es que haya muchas variables intermedias que no me permitan poder utilizar todas esas capacidades que yo tengo y que esas dificultades atencionales a veces puedan dar la sensación de que soy menos capaz. Y sí soy capaz. Lo que pasa es que la manera que tengo de expresarlo es a través de concentrarme, a través del trabajo, y ahí es donde nos encontramos principalmente el fallo. Entonces, las personas con SK, por ese menor volumen a nivel del lóbulo frontal y a nivel del lóbulo temporal, suelen tener más problemas de memoria, suelen tener más problemas de atención, suelen tener más problemas a nivel de relaciones personales. Entonces, hay que tener en cuenta, y eso sí que es muy importante, que las dificultades que tiene una persona con SK las puede tener una persona que no tenga SK. Yo puedo tener todas esas dificultades, porque no solo son producidas por el SK, las pueden producir muchísimas cosas. Lo importante es que si yo tengo un problema de atención o tengo un problema de memoria, no quedarme ahí e intentar ver estrategias para salir adelante de esos problemas. Pues, por ejemplo, si yo tengo problemas de memoria y cuando alguien me cuenta algo, pues se me queda, pero al ratito se me va y se me olvida, no me cuesta nada cuando yo me presente o cuando me conozco a una persona nueva o cuando una persona me cuente algo importante de su vida, decirle que mira, a veces se me olvidan las cosas, no puedo controlarlo, bueno, pues por el SK, pues igual que me tengo que pinchar testosterona, a veces tengo problemas de memoria y a veces se me olvidan las cosas. No es porque no me interese tu problema, es porque se me va a olvidar. O igual que tengo problemas de atención y, por ejemplo, se me puede pasar una cita médica o se me puede pasar que a lo mejor tenía que haber ido a comprar una cosa o que me han dicho una cosa que tengo que hacer, pero no quedarme en, jolín, es que como tengo SK tengo muchos problemas de atención. No, ir más allá y decir, vale, sí, tengo problemas de atención, vale, pero intentar poner estrategias. Pues si se me ha pasado una cita, pues no pasa nada, yo voy y pido otra. Si me mandan a hacer una cosa y se me va a olvidar, pues lo apunto en la agenda. Lo importante es saber sobreponerse a esas dificultades que tenemos con el SK. No todo es tan fácil dentro de lo que cabe, como pincharse testosterona, y hay algunas cosas que suponen un mayor esfuerzo, pero son dificultades que mucha gente puede tener sin llegar a tener SK. El desarrollo a nivel evolutivo de las dificultades que tiene, bueno, pues sabéis que dentro de la asociación se han hecho muchas charlas tanto para peques como para adolescentes. En el caso del adulto, que es un poco los que estamos aquí, sí que nos encontramos que el adulto con SK tiene un menor número de amigos,
Tiene un menor número de amigos, en parte, por esas dificultades de memoria. La gente puede llegar a pensar que es un desinteresado que no le interesa lo que yo le estoy comentando porque se lo olvida, o por las dificultades de atención, porque también es cierto que en el adulto con SK hay una baja autoestima en relación al cuerpo, en relación a lo que implica el SK, que a veces hace que se repliegue y pierda ese interés de relacionarse con los demás. Las dificultades que veíamos a nivel de la cognición social también se asocia con un bajo nivel de estudios y con un nivel profesional más bajo. Principalmente porque, aunque la inteligencia esté en la media, tenemos esas dificultades de atención y esas dificultades en función ejecutiva que actúan como un hándicap. Y, por ejemplo, cuando yo tengo menores que tienen SK, sí que me he encontrado ya en más de uno y en más de dos niños que no quieren terminar el colegio porque se nos ha juntado la vorágine de todo. La vorágine de ser adolescente y comprender las dificultades que tiene el SK, las cosas que no voy a poder hacer en mi vida, el tratamiento con testosterona, que arrastro dificultades de atención y dificultades de memoria que pueden haber hecho que mis años en el colegio no hayan sido los adecuados. Todo eso se junta con una baja autoestima, problemas de las relaciones sociales. Soy adolescente, dentro de que ya implica algo para todos los adolescentes. Los adultos con SK y los adolescentes tienen mayor problema para manejar el enfado y todo eso da lugar a un cóctel que muchas veces supone un fracaso escolar, un abandono del colegio muy pronto y el acceso a puestos de trabajo no tan cualificados en un nivel más alto. Entonces, una de las patologías que nos podemos encontrar, que ahora mismo había un poco de inquietud, es la relación que tiene el SK con el TDAH. Son dos cosas completamente independientes. Yo puedo tener TDAH sin llegar a tener SK. Y no todas las personas que tienen SK tienen TDAH. El SK actuaría como un factor de riesgo para tener TDAH, pero no está sí o sí implicado. Además, en la sociedad ahora mismo hay mucha controversia con el TDAH, hay gente que dice que existe, hay gente que dice que no existe. Hay que entender que las dificultades en atención son como un continuo. Yo puedo tener un buen nivel atencional, puedo llegar a tener problemas atencionales y puede que esos problemas atencionales sean muy grandes y llegar a tener TDAH. Pues en ese continuo es donde se ubicarían las personas con SK. Hay personas con SK que tienen problemas atencionales pero no llegan a cumplir criterios diagnósticos para ser un TDAH. Y no por tener SK lo voy a tener. Y es algo que lo puede tener cualquier persona. Entonces es lo que decía, hay que ir un poco más allá y no quedarnos y ampararnos en tengo SK y me pueden pasar muchas cosas, sino intentar ver de qué manera se puede solucionar. De cara al TDAH, también hay un poco de controversia en qué consiste. El TDAH se puede presentar de dos maneras. Se puede presentar TDA o TDAH, porque los criterios diagnósticos han cambiado y antes, bueno, había un tercer tipo. El TDA es el trastorno por déficit de atención. Son personas que tienen un nivel de atención bajo, que cometen muchos despistes. Están haciendo una tarea y se quedan en detalles que son irrelevantes y no se fijan en los detalles que son importantes. Son personas que no son capaces de estar concentradas mucho tiempo, que si se distraen no pueden volver a la tarea. Son personas que obviamente no pueden hacer dos cosas a la vez. Y luego hay veces que estas dificultades atencionales se complementan con la parte de hiperactividad e impulsividad. Personas con una gran agitación psicomotriz, con mucha impulsividad, con impulsividad tanto a nivel verbal de digo lo primero que se me pasa por la cabeza, como a nivel motor, hago lo primero que se me pasa por la cabeza. Mucha agitación, mucha impulsividad en las relaciones sociales. Hay una parte como factor de riesgo también que el TDAH se relaciona con un consumo de sustancias, sobre todo en la adolescencia, por esa hiperactividad y esa impulsividad. Y el problema es que el TDA y el TDAH principalmente tienen muchas causas, pero una de las causas a nivel neurobiológica que encontramos es por un menor volumen en el lóbulo frontal. Esa es la conexión que tiene con el síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter tiene un menor volumen a nivel del lóbulo frontal y el TDAH está presente en aquellas personas que tienen ese menor volumen. Entonces, lo llamamos trastorno por déficit de atención, pero incluye más cosas. Incluye problemas de atención, pero también incluye despistes por problemas de memoria a corto plazo, incluye problemas de planificación, incluye problemas de estimación temporal. Las personas con TDA no son capaces de estimar cuánto tiempo van a necesitar para hacer algo. A lo mejor dicen, bueno, yo esto lo hago en 5 minutos y a lo mejor tardan 20. Implican problemas en la velocidad de procesamiento, pueden ir más despacio que otras personas o pueden ir muy deprisa por esa impulsividad. Tienen problemas también a la hora de organizarse. Entonces, es un poco una patología, por así decirlo, del lóbulo frontal. Todas esas cosas que veíamos que podía hacer el lóbulo frontal a nivel de motivación, a nivel de atención, a nivel de memoria, a nivel de funciones ejecutivas, ese tipo de problemas son las que están presentes en una persona con TDA.
Es cierto que en el síndrome de Klinefelter se ha visto que el tipo de TDA más predominante es únicamente el que tiene el déficit de atención. Principalmente también porque los problemas de hiperactividad y impulsividad es algo que por el desarrollo evolutivo van disminuyendo y se ha visto que a lo mejor niños con un TDAH en la adolescencia esa parte de hiperactividad se controla mejor y desaparece y solo se queda finalmente el trastorno por déficit de atención. Entonces, la idea de hoy, ¿vale? Que con esto es con lo que quiero concluir, para que cada uno pueda comentar las dudas que tenga o los casos particulares de cada uno, es el perfil cognitivo que nos tiene que quedar claro en una persona con SK. Tiene la misma inteligencia y no está asociado con un menor nivel de inteligencia. Sí está asociado con más problemas a nivel atencionales, más problemas a nivel de memoria, más problemas a nivel de funciones ejecutivas y en ocasiones de lectoescritura. Esos problemas los puede tener una persona perfectamente que no tenga SK. Entonces hay que ir un paso más allá y no quedarnos amparados en que son cosas del síndrome e intentar ponerles una solución. ¿Qué soluciones existen ahora mismo para estas dificultades atencionales o dificultades de memoria? Bueno, para el TDAH, porque la parte de farmacología solo se da para personas diagnosticadas, para aquellas personas que tienen TDAH existe la psicofarmacología. Hay mucha controversia porque bueno, los medicamentos de TDAH tienen muchos efectos secundarios, pero está esa opción. Igualmente, se tenga TDAH y se cumplan criterios diagnósticos, como se tenga solo un déficit de atención, de organización o de memoria, existen procesos de estimulación cognitiva. Igual que hacemos estimulación cognitiva con personas mayores con un deterioro cognitivo alto e intentamos que su deterioro cognitivo no avance más y no llegue a una demencia, también hacemos estimulación cognitiva para que la persona aumente su capacidad de concentración, aumente su rendimiento en memoria. Es cierto que al haber un síndrome es probable que llegue un momento que ya no lleguemos a más y nos encontremos un tope, pero sí se puede mejorar. No se ha visto que haya una franja de edad en la que no se pueda hacer procesos de estimulación cognitiva. El cerebro, es cierto que tiene etapas más fáciles y otras etapas que no, siempre puede recibir esa estimulación cognitiva, crear unas mayores conexiones neuronales, crear más redes neuronales y aumentar el rendimiento de las funciones cognitivas que tenemos más bajas. Entonces, bueno, con esto yo voy a concluir aquí. Igualmente os dejo mi email, como tenéis en la pantalla, por si alguien tiene alguna duda de alguna cuestión particular. Y ahora, si os parece, pues abrimos un poco el debate para que, bueno, pues, dudas o cosas particulares que tenga cada uno, que las podamos comentar.